¿Has oído hablar acerca del Punto Nemo? Este lugar, ubicado en el medio del Océano Pacífico, es conocido como el punto más alejado de cualquier masa de tierra en la superficie de nuestro planeta. Pero lo que pocos saben es que en las profundidades de este remoto punto se encuentra un cementerio espacial, un lugar donde descansan los restos de las naves espaciales y satélites que han cumplido su misión en el espacio. Quédate en este video donde te contaremos todo acerca de este misterioso lugar. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. El Punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme y se encuentra en el sur del Océano Pacífico, aproximadamente a 2.600 kilómetros de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. El fondo del océano situado en dicho punto se encuentra a unos 3.700 metros de profundidad. La zona es tan remota que, como en cualquier ubicación a más de 400 kilómetros de un área habitada, a veces los seres humanos más cercanos a este punto son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando pasan por encima. El Punto Nemo está cerca del extremo sur de la dorsal Pacífico-Atlántica, también conocida como Cordillera de Albatros o Cordillera de la Isla de Pascua. Esta cadena montañosa submarina se extiende desde el Mar de Ross, cerca de la Antártida, hasta el Golfo de la California, en dirección sur-norte a lo largo del fondo del Océano Pacífico. Marca el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y de Nazca. En la dorsal Pacífico-Atlántica, cerca del Punto Nemo, hay respiraderos hidrotermales donde el magma y una mezcla de gases y vapores cargados de minerales emergen del fondo del océano. En estas fumarolas y fuentes hidrotermales se desarrolla un ecosistema único en el que las condiciones de vida son extremadamente duras. Sin embargo, algunas bacterias extremófilas son capaces de obtener energía de las sustancias químicas liberadas por los respiraderos. Estos organismos se conocen como quimiótrofos y obtienen la energía necesaria para su metabolismo a partir de compuestos inorgánicos. Lo que hace especiales a estos organismos quimiótrofos es que pueden obtener energía en ausencia de luz solar. Son los productores primarios de una cadena alimenticia que no depende de la fotosíntesis, que es la base de la mayor parte de la vida en la Tierra. Estos organismos sirven de alimento a otras criaturas más grandes como el cangrejo yeti. El Punto Nemo fue identificado por primera vez por un ingeniero topográfico croata de apellido Lukatela en el año 1992. 30 años más tarde, en 2022, Lukatela recalculó las coordenadas del Punto Nemo utilizando datos de OpenStreetMap y datos de Google Maps para comparar estos resultados con las coordenadas que calculó por primera vez. El nombre de esta zona es un homenaje al personaje de Jules Verne, el famoso Capitán Nemo, protagonista de su obra 20.000 leguas de viaje submarino y personaje destacado de La Isla Misteriosa, un enigmático hombre que recorría los mares en el submarino Nautilus. Las novelas son de los libros favoritos de la infancia de Lukatela y como tal, los nombró en su honor. Esta zona también es reconocida como un cementerio de naves espaciales porque cientos de satélites fuera de servicio, estaciones espaciales y otras naves espaciales han sido dirigidos hacia allí al volver a entrar en la atmósfera para reducir el riesgo de impactar áreas habitadas o el tráfico marítimo. Al menos 264 naves espaciales han sido desechadas en esta área. La desactivada Estación Espacial Mir y 6 estaciones Salyut se encuentran entre las piezas de escombros de naves espaciales rusas en esta región, lo que convierte a Rusia en el mayor contribuyente de naves espaciales en el cementerio. Las piezas restantes de escombros en el cementerio pertenecen a los Estados Unidos, Europa, Japón, así como a ciertas organizaciones privadas. Entre las naves espaciales estadounidenses, los restos de la Estación Espacial Skylab han sido depositados en este cementerio de naves espaciales. El desmantelamiento de la primera estación espacial china, Tiangong-1, resultó en un reingreso controlado no exitoso en el Punto Nemo. Durante una fase de misión extendida, se perdió el control debido a una falla de energía, lo que llevó a un aterrizaje incontrolado fuera del cementerio de naves espaciales. Actualmente, la NASA tiene prevista que la Estación Espacial Internacional se estrelle en el Punto Nemo en el año 2031, cuando acabe su vida útil.
Esta programación cuidadosamente calculada es el resultado de años de planificación meticulosa y consideración de los riesgos asociados con una desintegración controlada de la estación espacial en un área tan apartada y deshabitada como el Océano Pacífico. La decisión de dirigir la caída de la estación hacia el punto Nemo garantiza la seguridad de las poblaciones terrestres al evitar zonas habitadas y rutas de tráfico aéreo y marítimo, y también aprovecha la profunda inaccesibilidad de este punto para minimizar cualquier riesgo residual para el medio ambiente y la vida marina. Esta zona está envuelta en un aura de misterio, no solo por su aislamiento absoluto y su lejanía de cualquier masa terrestre, sino por algunos extraños fenómenos que han ocurrido allí, como el famoso Bloop. Durante la Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos instaló micrófonos en el fondo del Océano Pacífico para detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, mientras se realizaba el mantenimiento de estos micrófonos, los científicos descubrieron un sonido inusual de baja frecuencia, lo que bautizaron como el Bloop. Este tipo de señal no se ha vuelto a escuchar antes o después. Aunque se especuló que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya sea una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, ambas hipótesis han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos ningún sistema que les permita emitir sonido alguno, y en el caso de las ballenas, las mismas necesitan oxígeno y salen a la superficie para conseguirlo, con posibilidad de ser observadas, y ningún satélite, barco o avión pudo divisar el origen del Bloop. Entonces se supuso que podía ser el sonido ocasionado por la fractura de los icebergs cercanos a esa región, pero lo cierto es que no se sabe a qué corresponde realmente ese misterioso sonido, aunque hasta el momento esta última es la hipótesis más aceptada dentro de la comunidad científica. Otro de los misterios que rodea el punto Nemo se encuentra asociado con la literatura. Esta área en general juega un papel importante en el relato corto del año 1928, La llamada de Cthulhu, escrita por el famoso autor de terror H.P. Lovecraft, al contener la ubicación de la ciudad ficticia de Erle, donde se reside la entidad cósmica conocida como Cthulhu. Lo extraño es que esta historia fue escrita 66 años antes de la identificación del punto Nemo. ¿Será esto una simple casualidad? Nos preguntamos qué otros secretos escondidos en las profundidades de este lugar tan remoto y enigmático se ocultarán. ¿Quién sabe qué nuevos descubrimientos nos esperan en el desconocido océano de nuestro planeta? Hasta aquí el video de hoy. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.